Bienvenidos, damos inicio a esta nueva transmisión de COC Live hoy domingo 21 de octubre, una fecha muy especial ya que celebramos el Día del Padre. Felicidades y bendiciones a todos los papás en su día. Dios les bendiga y les recompense por todo el amor, la sabiduría, por toda la dedicación y el compromiso que dan a sus hijos día tras día. Quiero también iniciar agradeciendo y dando la bienvenida a todos los que se conectan desde Panamá, a todos los que asisten a Casa de Oración Cristiana, nuestra iglesia. Gracias por estar con nosotros, y también a nuestros amigos desde otros países que esperan y se conectan a esta transmisión. Bienvenidos. Quiero invitarles desde ya a que tomen su foto viendo esta transmisión y la suban al Instagram. Nos encuentran como @COCPanamá. Pueden seguirnos, etiquetarnos, subir su foto y de esta manera la vamos a compartir en nuestras historias. Miren lo que dice Juan 4:24. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, adorar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón y en compañía del Ministerio de Alabanza de Casa de Oración Cristiana. Adelante. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión en este día, hoy, 21 de junio. Y hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Padre. Así que nuestras felicitaciones a todos los papás, a todos esos padres de familia, proveedores, a aquellos que son cabeza de hogar y que realmente hacen un trabajo extraordinario. Le mandamos nuestros saludos y nuestras felicitaciones hasta donde estén. Y bueno, como ministerio nos sentimos muy contentos y complacidos de poder bendecirles a través de todos estos cantos, domingo tras domingo. Así que ¿qué tal si iniciamos con estas alabanzas al Señor? Prepárese ahí con su familia, con sus hijos, con su hermano, con su mamá, con toda su familia, y juntos podamos alabar al Señor. Quiero compartirles el Salmo 66. Dice: griten alabanzas a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que Él es. Así que vamos a cantarle y vamos a exaltar el nombre de Dios y declarar su grandeza. Me diste salvación, quitando mi dolor y toda mi aflicción. Tu gracia me
tu luz a la oscuridad. Llegar a la meta es parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, de reflejar tu amor al mundo ya. No puedo esperar, te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Y seguimos proclamando de la grandeza del Señor. Vamos a seguir adorando a Dios con otro canto. Glorioso, y cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Hay nadie como Tú reinarás siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, pues es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. tu amor será. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Le cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie
nadie como tú, nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como Así es, Señor. Nadie se compara a ti. No hay nadie como tú, Señor. Y realmente estamos tan agradecidos contigo, Dios, porque nada nos podrá separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor, por entregarte, oh Dios, de una manera especial, Dios. Te amamos con todo el corazón, Señor. Con todo lo que somos nos entregamos a ti, oh Dios. Y queremos, Señor, alabarte y adorarte, Señor, con nuestra vida, con todo lo que somos, Dios. Gracias, Jesús. Vamos a decirle todos juntos: yo te amo, mi Señor, con todo el corazón. No hay nada en este mundo que me haga sentir mejor. Te
salvado. Y una vez más, yo te amo, mi Señor. Yo te amo, mi Señor. Mi guía y mi hacedor. Señor, quiero agradarte, sabes que esa es mi intención. Cuando en angustia estoy, me quema la aflicción, me cubres con tu manto y extingues el dolor. Yo te amo, mi Señor, no me avergonzaré de dar a ti mi vida, ante ti me rendiré, porque tú eres mi Dios, a ti mis manos alzaré, me someto a ti. Yo te amo, mi Señor, no me avergonzaré de dar a ti mi vida, ante ti me rendiré, porque tú eres mi Dios, a ti mis manos alzaré, me someto a ti, me someto a ti, oh sí, me someto a ti, Divino Salvador. Divino Salvador. Te amamos con todo el corazón, anhelamos tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Una vez dime, yo te amo, mi Señor, y no me avergonzaré de dar a ti mi vida, ante ti me rendiré, porque tú eres mi Dios, a ti mis manos alzaré, me someto a ti, Divino Salvador. Oh, Divino Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque tú prometes estar con nosotros todos los días, Señor. Te amamos con todo el corazón, con todo nuestro ser, Señor. Aleluya. Gracias. Saludos fraternos en este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Lo hizo pensando en ti, pensando en mí, pensando en nuestra familia, pensando en Panamá, pensando en el mundo entero. Él permitió que hoy los que están del otro lado del charco pudieran levantarse, y los que estamos de este lado también pudiéramos levantarnos. Creo que es momento de dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque podemos levantar nuestras manos y nuestras vistas al cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él nos guiará por el mejor camino. Él es Señor de todo cuanto hay, de todo cuanto existe. Todo lo hizo para su gloria y para su nombre. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por eso quiero agradecerte, Señor, por este tiempo que tú has permitido disfrutar de tu presencia. Han sido bastantes años. Cuando más te necesitaba, llegaste a mí, Señor. Transformaste mi vida. Me diste una nueva oportunidad con esperanza.
Y por eso hoy agradezco por la familia que me has dado, por la gente que has puesto a mi alrededor, mis amigos, mis hermanos, mi familia. Gracias, Señor. Gracias por este país. Gracias por Panamá. Pequeñito, pequeñito, ciertamente. Tan solo 77,000 kilómetros de territorio. Pero gracias. Porque a pesar de ser pequeños territorialmente, somos grandes. ¿Y sabes por qué? Por ti y por mí. Eso es lo que hace a una nación, su gente. Gente buena. Aunque existen algunos que a veces no se portan tan bien, pero con la confianza de que el mismo Dios que transformó nuestras vidas, los transformará a ellos también. Mateo capítulo 16 ha servido de base y fundamento para esta serie que hemos estado llevando adelante, tratando de hacer entender y comprender a usted y a todos y a nosotros mismos, porque nos ha tocado estudiar para este tiempo algo que Él puso en nuestro corazón, mi iglesia. Cuando algunos preguntan, ¿qué es lo que Dios está permitiendo? ¿Por qué Dios permite todo lo que nos está aconteciendo? ¿Qué quiere Dios? Ya usted lo va a entender a medida que vayamos avanzando. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías y otros que alguno de los profetas. Y ustedes que están aquí frente a mí, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. ¡Qué palabra! ¡Qué afirmación! Una palabra, una afirmación que cambia la historia, el curso de la historia. Porque estamos hablando de la iglesia, de su iglesia. A través de Cristo, obviamente, viene la salvación de todos nosotros. Entonces hemos presentado o pretendemos presentar la iglesia, sus retos y propósitos de siempre. ¿Cuáles son sus retos y el propósito de siempre? Hablamos de conceptos bien claros y definidos como erosión. Utilizamos el concepto de hitos. Y tipificamos las características de ambas palabras, de ambos conceptos. Y decíamos que la erosión es lenta, es silenciosa y es sutil. Lenta, silenciosa y sutil. Yo personalmente la he señalado como el preámbulo, la antesala a la corrupción. Es tan peligrosa la erosión. Y cuando inicié esta serie hablé del cómo entendí en forma práctica el concepto. Cuando mi padre nos mandaba a limpiar el pozo después de la corriente, la creciente, porque la erosión llenaba de lodo el pozo de donde tomábamos el agua. Es lenta, silenciosa y sutil, muy engañosa. Causa estragos espirituales, sobre todo en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de la denominación, en la vida del Estado, de la República, del globo terráqueo. Esa es la erosión. Lenta, silenciosa y sutil.
pero hablábamos de hitos. Y cuando adentramos a esto, obviamente tuvimos como base y fundamento el escrito del apologista C.S. Lewis, en un escrito que él tituló Las cartas del diablo a su sobrino. Y ahí él revela algunas cosas muy interesantes. Dice que los hitos revelan, uno, cuánto hemos logrado. Cuánto hemos logrado. Pero también dice que expone cuánto nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque los hitos son puntos de referencia donde tenemos, ¿verdad? Tomamos medidas objetivas, claras y definidas. Puntos de referencia donde tomamos medidas objetivas, claras y definidas. Adentrémonos a la iglesia de las Sagradas Escrituras. Mira la pregunta que hizo Jesús. Yo la llamo la pregunta de la transformación y del cambio. Yo edificaré mi iglesia. Yo. Él declara que la iglesia desde sus inicios, él mismo la planifica. Él mismo la origina. Él es su arquitecto. Él la protege. Él la lidera. Él es la cabeza. Él la planificó. Yo edificaré mi iglesia. Pero también usa el término edificar, que es un verbo en tiempo futuro. Él no dijo, yo edifiqué. No, él no dijo eso. Tampoco dijo, yo estoy edificando. No, ninguna de las dos cosas dijo. Yo edificaré. Un verbo en tiempo futuro. Ahora, cierto es que ni Pedro ni nadie tenía el conocimiento exacto sobre el concepto iglesia. El término edificaré no solo se refiere a un inicio, sino a un proceso constante de edificación, a un proceso constante de crecimiento. ¿Por qué? Porque Él es quien la edifica y la hace crecer de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero nos queda la palabra mí. ¿Qué está hablando cuando dice eso? ¿Qué quiere decir? Está hablando de pertenencia y autoridad. Pertenencia y autoridad. Cristo no solo entonces su fundador, no solo la edifica, sino que Él es su propietario. Él es la cabeza. Mire, busquemos el texto que creo que nos aclara mucho mejor esto que acabamos de decir. Vayamos al libro de Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los hermanos que habitaban en Colosas. Colosenses, tremendo libro. Colosenses capítulo 1. Y déjeme decirles, estoy aquí en esto, buscando este libro. Sí, ¿dónde estás? Ya lo encontré. Colosenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, versículos, ¿verdad?, del 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Atención, todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Una conjunción copulativa. Y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Antes de que las cosas fueran, ya Él era. Él es el anterior a todas las cosas. Que por medio de Él forman un todo coherente. Armonía, coherencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, tomando en consideración el texto bíblico,
Yo creo que en esta hora es puntual y se hace necesario que nos hagamos un par de preguntas. Que juntos, usted y yo, nos hagamos un par de preguntas. Ya yo me las hice, pero quiero hacerlas con usted otra vez. ¿Es Cristo la cabeza de nuestra iglesia local? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Estamos realizando todas estas cosas, ¿no? Segunda pregunta, ¿ocupa Cristo el primer lugar en su casa, en mi casa? En nuestra familia, ¿ocupa Cristo el primer lugar? En nuestros ministerios, ¿ocupa Cristo el primer lugar? Lo que hago, lo que estoy haciendo, lo que hacemos, ¿verdad? Ubica a Cristo en el centro. ¿Lo ubica en el centro? Preguntas que merecen una respuesta. ¿O nos estamos desviando del núcleo central? Hay erosión en medio de nosotros. Hay que responder a esas preguntas. Es más, déjeme decirle algo. Por un lado me alegro y por otro me entristezco. ¿Por qué? Porque si hay algo cierto es que esta pandemia, esto que sufrimos, deja algunas herencias. En algunos de nosotros ha sido motivo para acercarnos a Dios, leyendo su palabra, estudiando el texto diariamente, en oración todos los días, ¿verdad? Desde temprano con la pastora Iris, sintonizando COC Radio y las plataformas diferentes de COC. En las noches en oración. En la mañana, en vigilia, los días viernes. Bendito sea el Señor por todo lo que la iglesia hace. Y muchos han estado en esto. Muchos nos hemos acercado a Dios. Algunos que estaban lejos de Dios han retornado al Señor. Pero hay otros que no se han dado cuenta de nada de lo que la iglesia está haciendo. ¿Por qué? Porque la erosión los tomó en forma muy sutil y ahora hay otras cosas que hacer. Sirven a otros intereses. Cristo no es el centro de sus vidas. Y eso es triste. Mire cómo actúa la erosión. Entonces, la única forma de protegernos de la oración es manteniendo a Jesús como cabeza de la iglesia. Al fin y al cabo es su iglesia. Y se lo voy a repetir. La única forma de protegernos de la erosión es mantener a Jesús como cabeza de la iglesia. Es más, déjeme decirle, cuando Mateo registra este término la primera vez aquí en la Sagrada Escritura, la palabra iglesia, él lo hace utilizando la palabra griega eclesia. Eclesia. Palabra compuesta formada, ¿verdad? Por porque eclesia, L-E-S-I-A. Eclesia. Esa palabra compuesta, ¿verdad? Significa de, proveniente de, y kaleo, que significa llamar. Se refiere entonces a aquellos que han sido llamados, a aquellos que han sido convocados. El término refleja una asamblea de personas llamadas, convocadas, definidas para un propósito específico y para un propósito determinado. Yo creo que es posible, no sé, que esa palabra, ¿verdad?, inclusive estuviese por allí, por el camino antes de Jesucristo, no sé. Pero lo cierto es que Él, Jesús, la toma, dice mi. Y cuando Jesús dice mi, entonces Él está haciéndolo suya. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia.
Se trata entonces de un pueblo definido por su fe, y esto es poderoso lo que voy a señalar, definido por su fe en la verdad que Pedro acaba de revelar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y sobre esa declaración Jesús dijo: yo edifico mi iglesia. Entonces llamamos a esta asamblea de convocados iglesia. Importante es, yo creo, mire, si algo es importante hoy día es retornar a los orígenes. Escúchelo, retornar a los orígenes de este término. Y luego de retornar, hacer un análisis serio, un serio examen del propósito original de la misma. ¿Por qué razón digo esto? ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hacemos ese alto y hacemos ese examen del cual estamos hablando, allí podremos darnos cuenta, ver la intención de Dios. La intención que Dios tuvo desde los inicios. Si no examinamos, si no tomamos en cuenta esto, déjeme decirle, algunas cosas difíciles y dolorosas pudieran pasar. Si no tomamos en cuenta al fundador, si no tomamos en cuenta su fundamento, el propósito para el cual la fundó, nuestra comprensión y el manejo que le demos a la iglesia, ¿verdad?, se irá erosionando. Si no examinamos, si no tomamos en cuenta al fundador y su fundamento y propósito, nuestra comprensión y nuestro manejo de lo que debe ser la iglesia, se irá erosionando. Y recuerde, la erosión es lenta, silenciosa y sutil. No nos dimos cuenta porque hoy miramos el cielo y dice: va a llover, no voy a la iglesia. La otra semana llamó fulanito y nos vamos al río. Mire, y el río no es problema, está bien, es bueno. Y no mojarse, está bien. Y sobre todo ahora que no conviene que nos dé gripe, está bien. Pero el problema es que la erosión es lenta, silenciosa y sutil. No nos dimos cuenta y pasó 3 meses, 2 meses, 1 año y nos desaparecimos de la iglesia. Señores, la iglesia es un cuerpo de personas convocada con el único y exclusivo propósito de glorificar al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Ese es el propósito. Jesús siempre se refirió a la iglesia universal. Eso debe quedar bien claro. Se refirió a la iglesia universal, no a la iglesia de la esquina, no a la iglesia de tal lugar, de la dirección tal, no al edificio, sino al grupo de personas, a los convocados, a la asamblea convocada. A ese grupo de personas que aman y permiten ser guiados por el Señor. La iglesia no es un cuerpo que posee raíces políticas ni fronteras culturales. La iglesia, ella carece de barreras, escúchelo, barreras raciales, carece de barreras lingüísticas.
No tiene vínculos políticos compartidos de ninguna clase ni naturaleza. Y eso no significa que dentro de ella existan personas con vocación política. Eso es otra cosa. Pero ella misma no tiene vínculos políticos con nadie. Entonces, yo creo que bueno sería entender estas cosas. Inclusive, no tiene arreglos con denominaciones de ninguna clase y naturaleza. ¿Y sabes por qué? Porque la denominación debe ser un ente de apoyo y ayuda y no debe ser obstáculo para que la iglesia del Señor cumpla el propósito para el cual Dios la llamó. La iglesia de Jesucristo no es una corporación, tampoco lo es. De allí que la iglesia local, escucha, no es un establecimiento empresarial con una cruz allá al frente del edificio. No. La iglesia que Jesús prometió edificar era y sigue siendo una entidad espiritual donde Él sería y sigue siendo la cabeza. La cabeza. Ya terminando este mensaje para continuarlo en las próximas semanas, porque ahora cuando entremos en lo bueno de la iglesia primitiva vamos a hacer una comparación y usted mismo tomará la decisión que tiene que tomar. Preguntamos, ¿qué rostro tenía? ¿Cómo se mostraba la iglesia cuando Cristo inició a edificarla? ¿Cómo se mostraba? ¿Qué cara tenía la iglesia? ¿Es la misma cara que muestra hoy? ¿Es el mismo rostro que tiene hoy día? Respondamos a esa interrogante, pero primero oremos al Señor para que seamos honestos y no permitamos, ¿verdad?, que la erosión que vivimos nos engañe. Una pantallada, un pantallazo a la iglesia primitiva solamente para poner la base y el fundamento para el próximo mensaje. Ya no estamos en la región pagana de Cesarea de Filipos. No, ya no estamos allá al norte. Ahora estamos en el sur. Ahora estamos en la ciudad santa de Jerusalén. Y allí están aconteciendo una serie de eventos interesantísimos. Interesantísimos. Allí, ¿verdad?, Cristo ha sido condenado a morir en la cruz. Ha sido condenado a morir en una cruz. ¿Quiénes son los gestores de esa sentencia? Bueno, los líderes religiosos de Israel en concubinato con los líderes civiles de Roma. Pero allí, escúchelo, y escúchelo muy bien, antes de morir, Él lanza y hace una promesa. Una promesa tan contundente que eso cambió la historia de la humanidad. Busque Juan capítulo 2, porque allí Él hace esa declaración, ese contundente anuncio. Y leamos desde el versículo 13 en adelante. Observe lo que dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero, los bancos, las sucursales bancarias. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Cómo se atreven a hacer esto? Esto no se debe hacer de ninguna manera. Saquen esto de aquí. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: mire esto,
¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Qué pasa con este? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Yo me imagino que a esta altura de este diálogo comienzan a mirar y a observar. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería él era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía. No les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Él conocía el interior del ser humano. Él conoce tu vida. Él conoce la mía. Él conoce todo, absolutamente todo lo que está pasando en medio de nosotros. Por eso afirmo, la iglesia que Él vino a edificar sigue vigente. Él sigue vigente. No prevalecerá contra ella. La maldad del hombre, la maldad que pulula y camina en medio de las calles nuestras, no ha de prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Se levantarán muchos imperios, gobiernos, etcétera, etcétera, pero la iglesia del Señor seguirá pujante. Tú y yo somos la solución a muchas de estas cosas que están sucediendo. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos de nuestra parte la fuerza poderosa para el cambio, que es la oración. Levantémonos como gigantes. Levantémonos en oración, creyendo, atando, reprendiendo, tomando posesión de los 77,000 kilómetros de tierra que tiene esta nación, esta república, y declaremos, ¿verdad?, posesión de Dios, que haya una revolución, sí, una revolución. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nos hemos tomado el lugar que nos corresponde. Hemos creído que Dios puede sanar a esta nación. Tomamos el báculo que en un momento Dios, ¿verdad?, permitió a Moisés abrir el mar. Y nosotros con él mismo decimos, Dios, el milagro operará porque tú estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros. Gracias a Dios por tu vida. No se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda a Panamá. Por eso oro por ti. Tú que estás enfermo. Tú que tienes conflicto porque el trabajo ya no lo tienes. Te botaron del trabajo. El contrato terminó. Las vacaciones ya no hay. No hay forma, no hay pago, ¿verdad? Hay situaciones duras, difíciles. Claro que sí las sé. Pero mira, Dios es un Dios proveedor. Yo conozco a un Dios que provee. Y no te estoy hablando porque lo escuché o alguien me lo echó. Yo lo he vivido también. Sé lo que estamos hablando y diciendo. Levantamos el báculo de Dios. Abrimos el mar, aquello que te impide llegar al propósito de Dios. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de la sindemia, porque ya dice que no es pandemia, es sindemia. Después explicamos eso. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Vamos caminando bien. Vamos caminando bien. Porque somos parte de algo que es indestructible. La iglesia del Señor. Cierra tus ojos en esta hora y oremos todos. Señor Jesús,
Te damos gracias por este momento, por este instante. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por los que son, gracias por los que están y gracias por los que estarán un día con nosotros. Declaramos que tú eres el Señor de Panamá. Declaramos que tú eres el Señor del istmo entero. Pero más que declaración, creemos que lo eres. Creemos que lo eres. Bendigo la vida de cada uno de los que nos sintonizan. Y usted que hoy escuchó por primera vez, lo invito a ser parte de esta gran asamblea. Pídale a Dios perdón, Señor, por mis pecados. Acéptame como tu hijo, porque yo quiero ser parte de esa gloriosa idea, e iglesia que no puede ser destruida. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Tendrán confianza porque hay esperanza. Mirarán a su alrededor y estarán en paz y en tranquilidad. Se acostarán y no habrá quien les espante, porque el favor de Dios estará con ustedes. Nos vemos pronto en los próximos mensajes. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén y amén. Vamos ahora a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Va a aparecer en pantalla la forma en la que puedes hacerlo. Recuerda que con tu aporte, nuestra iglesia tiende la mano a los más necesitados. Para tus peticiones de oración, recuerda escribirnos al correo que aparece en pantalla. peticionesdeoracion@cocpanamá.com. Antes de despedir, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones para que vuelvas a ver este mensaje y disfrutes todo lo que vamos a publicar durante la semana. Ahora sí, me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy y quiero dejarles con un homenaje muy especial que hemos preparado para todos los padres en su día. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo.